La melodía inconclusa del ayer. El sol de la tarde se filtraba por las persianas de la oficina de arquitectos, bañando los planos y maquetas con un resplandor dorado que, curiosamente, no lograba calentar el gélido ambiente de la rutina diaria. Isabel Durán, con sus 40 años a cuestas, revisaba por enésima vez los planos de una fachada minimalista. Su mente a kilómetros de distancia. La pantalla de su ordenador parpadeó. Una notificación de correo electrónico recién llegado. Un asunto tan común que casi lo ignoró. Confirmación de asistencia. Reunión de exalumnos. Pero el remitente, Mateo Soler. El nombre resonó en su memoria como una campana olvidada en un campanario remoto, despertando ecos de una juventud lejana, de risas compartidas bajo el cielo estrellado del verano y promesas susurradas al viento en las noches cálidas. Un escalofrío le recorrió la espalda. 20 años. 20 años habían transcurrido desde la última vez que lo vio, desde la última vez que sus manos se rozaron o sus miradas se encontraron con la intensidad de un primer amor. 20 años repletos de vida, de caminos bifurcados que parecían haberla alejado irremediablemente de aquel primer sendero, de nuevas realidades y responsabilidades. Isabel había forjado una carrera exitosa en la arquitectura, consolidando su estudio y dejando su huella en el paisaje urbano. Había construido una familia, o lo que ella consideraba una. Su hija, Silvana, de 17 años, era el centro de su universo, una joven vibrante y llena de sueños. Su matrimonio con Ricardo, un ingeniero civil con quien compartía un negocio próspero, aunque carente de la chispa de antaño, era una balsa segura en el vasto y a veces turbulento mar de la vida adulta. Un compromiso de estabilidad, más que de pasión desbordada. Mateo, por su parte, se había convertido en un renombrado cirujano, un hombre de pocas palabras ante los medios, pero de manos precisas y una mente brillante. Su perfil mediático era discreto, pero su reputación impecable. Su hijo, Pablo, de 18 años, un joven introvertido y apasionado por la música, compartía con su padre una cierta seriedad, una introspección que contrastaba con la vivacidad que Mateo, Isabel recordaba, solía desplegar. Laura, su exesposa, una mujer de carácter fuerte y posesivo, seguía siendo una figura constante en su vida, una presencia que se había difuminado con el tiempo, pero que seguía anclada a un pasado compartido, a una rutina que Mateo parecía incapaz de romper por completo. La amabilidad superficial que mostraba a Mateo ocultaba una red de control que había tejido con los años, presentándose como la única ancla de su estabilidad emocional. Isabel vaciló, el ratón suspendido sobre el botón de eliminar. ¿Era buena idea desenterrar fantasmas? ¿O era una oportunidad para cerrar un ciclo? ¿Para simplemente mirar atrás y sonreír ante lo que fue? Finalmente, su curiosidad, una chispa que la había definido en su juventud y que la rutina adulta había casi extinguido, venció. Con un suspiro profundo, escribió su confirmación de asistencia. La decisión, sin saberlo, la empujaría hacia un torbellino de emociones y un peligro que jamás hubiera imaginado. El día de la reunión llegó, cargado de una mezcla de nerviosismo casi adolescente y una curiosidad voraz. El salón del viejo club social, donde tantas veces habían bailado y reído en sus años de colegio, estaba lleno de rostros conocidos, algunos apenas reconocibles bajo el peso de los años y las vicisitudes de la vida. Isabel se movía entre grupos, intercambiando saludos, risas forzadas y recuerdos agridulces. Y entonces lo vio. Mateo estaba de pie junto a la ventana, la luz del atardecer perfilando su silueta. El cabello, antes tan oscuro y revuelto, ahora salpicado de canas que le daban un aire distinguido. Unas líneas de expresión marcaban las comisuras de sus ojos, un mapa de experiencias vividas, pero la misma mirada profunda, enigmática y llena de una chispa inteligible seguía intacta. Sus ojos se encontraron. Fue como si el bullicioso salón se silenciara de repente, como si el tiempo se detuviera, y en ese instante el torbellino de la vida adulta se desvaneció, dejando solo el eco de dos almas que se reconocían en la inmensidad del tiempo. Una sonrisa lenta y tímida se extendió por los labios de Mateo. Su voz, un murmullo, rompió el hechizo. Isabel, no has cambiado nada. Estás hermosa. Isabel sintió un rubor ascender por sus mejillas, una sensación que no experimentaba desde hacía décadas. Mateo, tú tampoco. Las canas te sientan bien. Se acercó, su corazón latiendo con una velocidad inusual. Él extendió una mano, y el roce fue eléctrico, fugaz, pero suficiente para encender un fuego dormido. Vaya, qué honor. Creí que no vendrías, después de tanto tiempo. La verdad lo dudé, pero la curiosidad me pudo. ¿Y tú? Siempre tan reservado. A veces es bueno romper las rutinas. Y esta noche
esta noche siento que fue una buena decisión. La noche fue un reencuentro de recuerdos vívidos, de anécdotas compartidas que los hacían reír hasta las lágrimas, de conversaciones que curaron las heridas del tiempo. Descubrieron que, a pesar de los años, la conexión seguía ahí, latente, esperando ser reavivada. Hablaron de sus vidas, de sus hijos, de sus desafíos. Mateo compartió la pasión de Pablo por la música, las dificultades con Laura después del divorcio. Isabel habló de Sofía, de sus sueños de estudiar arte, de la estabilidad, pero a veces la monotonía de su matrimonio con Ricardo. Y en cada palabra, en cada mirada, la chispa se encendía de nuevo, lenta, pero inevitablemente, con la promesa de una melodía que, por fin, podría ser completada. La esperanza, un sentimiento casi olvidado, renacía en sus corazones. Las semanas siguientes se convirtieron en una danza de encuentros furtivos, una coreografía secreta que se tejía entre las grietas de sus vidas establecidas. Cafés a la hora del almuerzo, citas rápidas en parques poco concurridos y llamadas nocturnas que se extendían hasta la madrugada, susurrando recuerdos y sueños. La química era innegable, palpable en cada silencio compartido, en cada risa que brotaba sin esfuerzo. La comprensión mutua era asombrosa, como si hubieran encontrado la pieza que faltaba en el rompecabezas de sus almas. Pero la realidad era un muro infranqueable, una fortaleza construida con los cimientos de años de compromisos y responsabilidades. Ambos tenían vidas construidas, familias, reputaciones que proteger. La primera en percibir el cambio, la alteración en el delicado equilibrio de su hogar, fue Silvana, inteligente, aguda y observadora, como solo pueden ser los adolescentes. Notó la nueva luz en los ojos de su madre, un brillo que no veía desde hacía mucho tiempo. La sonrisa espontánea, que antes escaseaba, ahora florecía con facilidad. Una tarde, mientras Isabel preparaba la cena con una canción alegre en los labios, Silvana se apoyó en el marco de la puerta de la cocina, sus brazos cruzados. «Mamá, ¿es que estás saliendo con alguien?» La pregunta, formulada con la inocencia brutal de la adolescencia, golpeó a Isabel como una ráfaga de viento helado. Isabel se giró, el cuchillo suspendido sobre la tabla de cortar. «¿Qué dices, Silvana?» «Claro que no. ¿Por qué lo preguntas?» Silvana levantó una ceja, una expresión de sagacidad en su joven rostro. «No sé, te veo diferente, más feliz, y estás en el teléfono todo el tiempo, con ese contacto que no tiene nombre». Isabel sintió el rubor subir a sus mejillas. Intentó evadir la pregunta con una risa nerviosa, pero la semilla de la sospecha ya estaba plantada, germinando en la mente de su hija. Del lado de Mateo, Laura, su exesposa, una mujer que consideraba a Mateo como una extensión de su propia existencia, también sintió la alteración en el ambiente. Aunque su relación era cordial, basada en el bienestar de Pablo, Laura mantenía una fuerte influencia sobre su hijo y, de forma sutil pero persistente, sobre la vida de Mateo en general. La aparición de Isabel la hizo sentir amenazada, como si su posición de exesposa oficial o el pilar de la estabilidad de Mateo estuviera en peligro inminente. La sonrisa que antes le dedicaba a Mateo ahora ocultaba una furia helada. La primera confrontación directa no tardó en llegar. Silvana, con la perspicacia de su edad y la ayuda de su instinto, descubrió mensajes en el teléfono de su madre, un intercambio de afecto que no dejaba lugar a dudas. La escena fue tensa, el aire cargado de una electricidad dolorosa. Silvana irrumpió en la sala, el teléfono de Isabel en sus manos, los ojos brillantes de lágrimas y traición. «Estás engañando a papá. ¿Cómo pudiste?», gritó Silvana, la voz cargada de reproche y un dolor que le atravesó el alma a Isabel. Isabel intentó calmarla, intentó explicar, pero las palabras se ahogaron en la incomprensión de su hija, en la furia de una adolescencia que veía su mundo desmoronarse. «Hija, por favor, déjame explicarte. No es tan simple». «Sí lo es, mamá. Es una traición. Estás destrozando a la familia». La culpa envolvió a Isabel como un sudario, sofocándola. Al mismo tiempo, Laura, con su aguda inteligencia para la manipulación, comenzó su propia campaña. Susurros a Pablo sobre la supuesta inestabilidad emocional de su padre. Comentarios velados sobre el impacto devastador que una nueva relación podría tener en el bienestar del joven. «Tu padre está frágil, Pablo. Necesita estabilidad, no crisis de mediana edad». Pablo, leal a su madre y acostumbrado a la dinámica familiar que lo mantenía en el centro, empezó a ver a Isabel como una intrusa, una amenaza a la estabilidad de su hogar, a la posibilidad siempre latente en el discurso de Laura de una reconciliación de sus padres. Laura incluso se acercó a amigos comunes de Isabel, esparciendo rumores sobre su carácter impulsivo y falta de compromiso, buscando aislarla socialmente. Los encuentros de Isabel y Mateo se volvieron más difíciles, teñidos por la sombra de sus hijos. Las risas se volvieron más forzadas.
los silencios más pesados. Intentaron hablar con ellos, de manera individual y conjunta, pero la resistencia era feroz, casi visceral. Silvana sentía que su familia se desmoronaba, que su madre, su pilar, traicionaba a su padre. Pablo, por su parte, veía a Isabel como un obstáculo para la supuesta reconciliación que Laura siempre le había pintado como una posibilidad lejana, pero real. Un futuro donde sus padres volvieran a ser una unidad. La situación escaló con una frialdad calculada por parte de Laura. Ricardo, el esposo de Isabel, un hombre de rutina y de principios arraigados, notó el distanciamiento, la ausencia de Isabel, su mente a kilómetros de distancia, incluso cuando estaba físicamente presente, se hizo evidente. Aunque su matrimonio carecía de pasión desde hacía años, Ricardo era un hombre honesto, y la idea de una infidelidad lo hirió profundamente, no solo en el corazón, sino en su sentido de la rectitud. Una noche, mientras cenaban en un silencio tenso, Ricardo rompió el hielo con una voz que Isabel nunca le había escuchado, quebrada y llena de una tristeza resignada. Isabel, hay algo que debas saber. Te veo distante. ¿No eres tú? Isabel bajó el tenedor, el ruido metálico resonando en el silencio. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Ricardo, yo no sé cómo decírtelo. Dímelo de una vez. Creo que ya sé. ¿Hay alguien más? La pregunta colgó en el aire, pesada, inevitable. Isabel asintió, las lágrimas cayendo por sus mejillas. Sí, es Mateo, de la escuela. Ricardo se recostó en la silla, el aire abandonando sus pulmones. La decepción, más que la ira, se reflejaba en su rostro. Entiendo. Siempre fuiste muy de él, ¿verdad? Aunque nunca lo dijiste. Laura, oliendo la oportunidad, intensificó sus manipulaciones con una maestría digna de una estratega. Comenzó a contactar a Ricardo, bajo el pretexto de una preocupación genuina por el bienestar de sus hijos y la inestabilidad que esa situación está generando. Sus conversaciones se convirtieron en un tejido de insinuaciones, de verdades a medias, que alimentaron la desconfianza de Ricardo y la hostilidad de los hijos. Laura sugirió que Isabel era una mujer inestable, egoísta, incapaz de mantener un compromiso, arrastrando a su familia a un capricho. Ricardo, de verdad me preocupa Isabel. Mateo siempre ha sido un hombre impulsivo, y ella a veces se pierde en sus propios mundos. Pobre Silvana con todo esto. Laura le decía con una voz melosa pero llena de veneno. Ricardo, ya herido, se dejaba influenciar. Sí, Laura, es un desastre, no sé qué hacer. Silvana, influenciada por las conversaciones que escuchaba por los susurros de su padre y por la creciente tensión en casa, se volvió distante con su madre. Pasaba más tiempo con su padre, buscando consuelo en su figura familiar, en la seguridad de lo conocido. La casa se convirtió en un campo de batalla silencioso, donde las miradas frías y las palabras cortantes eran las únicas armas, más hirientes que cualquier grito. Del otro lado, Pablo, presionado por Laura, comenzó a negarse a ver a Mateo si Isabel estaba presente. Los almuerzos padre e hijo, antes un ritual, se volvieron escasos. Las llamadas telefónicas cortas y cargadas de reproche. Papá, no entiendo por qué ella tiene que estar ahí. Es mi tiempo contigo. Pablo le espetaba, la voz cargada de la influencia de su madre. Pero hijo, Isabel es importante para mí. Quiero que la conozcas. No, no la quiero conocer. No quiero más problemas. Laura incluso llegó a inventar enfermedades, emergencias falsas en su propio hogar, para mantener a Mateo atado a ella, manipulando su sentido de la responsabilidad y su profundo apego a Pablo. Mateo, no puedo creerlo. El calentador se ha descompuesto. Necesito que vengas. Pablo está preocupado. La voz de Laura por teléfono sonaba desesperada. Mateo suspiraba, la culpa carcomiéndolo. Voy en camino, Laura. Dile a Pablo que no se preocupe. La presión era inmensa, asfixiante. Isabel y Mateo se encontraron en una encrucijada, exhaustos y heridos. El amor que sentían el uno por el otro era profundo y genuino, un faro en la oscuridad. Pero los obstáculos, los muros invisibles de las expectativas y las manipulaciones, parecían insuperables. Hubo momentos de desesperación, de considerar renunciar, de dejar que el amor se ahogara en el mar de la conveniencia. Tal vez es el destino, Mateo, le dijo Isabel una noche, la voz quebrada por el cansancio, los ojos hinchados por las lágrimas. Quizás no estamos destinados a ser. Quizás solo estamos lastimando a todos. Mateo la abrazó con fuerza, sintiendo el temblor de su cuerpo. No, Isabel, no digas eso. No voy a dejarte ir de nuevo. No después de tanto tiempo, después de haberte encontrado. No dejaré que la manipulación de otros dicte nuestra felicidad. Tenemos que encontrar una manera, juntos. Pero por dentro, la duda también lo carcomía. ¿Estaban siendo egoístas? ¿Valía la pena el dolor que estaban causando? La incertidumbre era un monstruo que amenazaba con devorarlos.
A medida que Isabel y Mateo intentaban acercarse más, Laura se volvía más desesperada, su mente retorciéndose en una espiral de celos y obsesión. Para ella, Isabel no era solo una rival, sino una amenaza existencial a la vida que había construido en torno a Mateo y Pablo. Las manipulaciones sutiles no eran suficientes. Necesitaba un golpe más fuerte, algo que desacreditara a Isabel por completo y la sacara de la ecuación. Una tarde, mientras Isabel estaba en el estudio, Laura irrumpió en la casa bajo el pretexto de dejar algo para Pablo con Mateo. Laura había investigado las actividades de Isabel en redes sociales y descubrió que publicaba fotos de sus bocetos y diseños, a menudo dejando su laptop desatendida. Con una cínica sonrisa, encontró la computadora abierta sobre un escritorio en su habitación. Laura descargó y manipuló algunas de las fotos de los diseños de Isabel, añadiendo marcas de agua falsas de una empresa competidora y cambiando fechas, haciendo que pareciera que Isabel había plagiado diseños profesionales. No contenta con eso, alteró correos electrónicos antiguos de Isabel para que parecieran intercambios con Mateo, llenos de desprecio hacia Ricardo y Silvana. Su objetivo, romper la relación familiar de Isabel y dañar su carrera profesional al mismo tiempo. El plan de Laura era enviar estas pruebas de forma anónima al estudio de arquitectura de Isabel y a Ricardo. Pero su ambición la cegó. Quiso que el impacto fuera masivo. Laura, con su antigua experiencia en marketing digital, creó un perfil falso en una red social de arquitectos y diseñadores, bajo el nombre Verdad al Descubierto. Allí, con una cuenta de correo electrónico desechable, publicó las imágenes manipuladas y los correos alterados, acusando a Isabel de fraude profesional y de ser una destrozadora de hogares. La publicación se hizo viral rápidamente dentro de la comunidad de arquitectos y comenzó a ser compartida. La noticia explotó como una bomba. Ricardo recibió un correo anónimo con las supuestas pruebas, y aunque inicialmente incrédulo, las evidencias parecían convincentes. Confrontó a Isabel con un dolor y una furia que nunca antes había mostrado. ¿Qué es esto, Isabel? ¿Estás plagiando trabajo? ¿Y estos mensajes sobre mí y Silvana? ¿Es que soy un estorbo para ti?, le gritó, las hojas de papel temblándole en la mano. Isabel vio las imágenes y los correos y sintió que el mundo se le caía encima. No, esto es falso. Yo nunca haría algo así. Alguien me está incriminando. Pero la evidencia, por muy manipulada que fuera, parecía irrefutable. Sofía también vio las publicaciones en redes sociales, y la decepción en sus ojos era un puñal para Isabel. La reputación de Isabel en el mundo de la arquitectura comenzó a desmoronarse. Clientes importantes cancelaron contratos. Su nombre se vio empañado, y las llamadas de medios de comunicación preguntando por el escándalo no cesaban. Isabel estaba destrozada, aislada y hundida en la desesperación. Mientras tanto, Mateo, al ver la difamación que sufría Isabel y sintiendo la maldad detrás de la acusación, sospechó de Laura. Conocía la oscuridad de su exesposa. Recordó cómo Laura había manipulado situaciones en el pasado para su beneficio, aunque nunca a este nivel. Decidió investigar discretamente, usando sus contactos. Pidió a un amigo informático forense que rastreara el origen de las publicaciones anónimas. La investigación fue minuciosa y delicada. El informático descubrió la conexión entre la cuenta de correo desechable y la dirección IP de la casa de Laura. No solo eso, encontró rastros de los archivos originales de Sofía en la nube de Laura y las versiones manipuladas. La evidencia era irrefutable. Laura había utilizado su propia computadora para llevar a cabo el sabotaje. Mateo esperó el momento adecuado. No quería que Pablo saliera más lastimado. Se enfrentó a Laura una última vez, con las pruebas en la mano. Laura, sé que fuiste tú. Tengo las pruebas. Esto es un delito. Vas a ir a la cárcel. Laura se puso pálida, sus ojos llenos de terror. No, no sabes de lo que hablas. Lo sé y lo tengo todo documentado. Esto ha ido demasiado lejos. Dañaste a Isabel, dañaste su carrera y manipulaste a nuestro hijo. No te permitiré seguir así. Mateo le dio un ultimátum. O confesaba y enfrentaba las consecuencias legalmente, o él mismo presentaría todas las pruebas a la policía. Laura, acorralada y sin salida, se derrumbó. En un intento desesperado de salvarse, intentó negociar. Pero Mateo fue inflexible. No había vuelta atrás. La justicia debía seguir su curso. Laura fue arrestada. El escándalo se hizo público, pero esta vez con la verdad. Las noticias revelaron la manipulación y el fraude por parte de la exesposa, limpiando el nombre de Isabel. La noticia fue un shock para Pablo, quien finalmente confrontó a su madre en la cárcel, sintiendo una mezcla de pena, rabia y desilusión. «Mamá, ¿por qué hiciste esto?», Pablo preguntó con la voz quebrada. Laura, con los ojos vidriosos, apenas pudo responder. «Tenía miedo de perderte. Tenía miedo de perderlo todo». El impacto de ver a su madre en esa situación, tan lejos de la imagen que había construido para él, marcó un antes y un después en Pablo.
Los meses siguientes fueron un proceso de curación y adaptación, una lenta reconstrucción de sus mundos individuales y el nacimiento de uno nuevo, compartido. La separación de Isabel y Ricardo, sorprendentemente, se llevó a cabo de manera amistosa, lo que alivió la carga sobre Silvana. Ricardo, al enterarse de la verdad sobre Laura, sintió un profundo arrepentimiento por haber dudado de Isabel. Se disculpó sinceramente. Isabel, lo siento. Fui un estúpido al no creerte. Tenías razón. Está bien, Ricardo. Lo importante es que la verdad salió a la luz. La reputación de Isabel no solo se restauró, sino que su valentía para enfrentar la injusticia la convirtió en un símbolo de resiliencia. Clientes que habían cancelado regresaron, e incluso le llegaron nuevas propuestas, admirados por su entereza. Silvana, aunque extrañaba la vida familiar que conocía y las certezas de su infancia, empezó a percibir la genuina felicidad de su madre, y poco a poco a aceptar la nueva realidad. La relación con Mateo se fue construyendo con pequeños gestos de cariño, de respeto, de conversaciones sencillas y risas compartidas. Mateo se preocupaba por sus estudios, la escuchaba hablar de sus sueños artísticos y la trataba como una persona adulta y valiosa. Pablo, por su parte, comenzó a pasar más tiempo con su padre e Isabel. Descubrió que Isabel no era la mujer malvada y manipuladora que su madre le había pintado, sino una persona amable, divertida y con una risa contagiosa. Lentamente la barrera entre ellos se fue derritiendo, reemplazada por una creciente confianza. El ver la honestidad de Mateo y el apoyo que le brindaba a Isabel, a pesar de todo, le abrió los ojos a una nueva forma de amor. Un día, después de un partido de fútbol, Pablo se acercó a Isabel. Mi mamá se equivocó contigo. Eres buena. Isabel le sonrió, con los ojos empañados. Tú también, Pablo. Eres un buen chico. Isabel y Mateo se casaron en una ceremonia íntima en un pequeño jardín botánico, rodeados de sus hijos y de sus amigos más cercanos, aquellos que habían apoyado su amor desde la distancia. No fue una boda grandilocuente, sino una celebración de la resiliencia del amor, de la paciencia, de la valentía para luchar por la felicidad y de la inquebrantable convicción de que la felicidad es un derecho, no un privilegio. Sofía, con un vestido vaporoso, leyó un poema que había escrito para ellos, y Pablo tocó una melodía con su guitarra, una pieza que él mismo había compuesto, que llenó el aire de esperanza y armonía. Se establecieron en la casa de Isabel, que fue remodelada para adaptarse a su nueva familia. Silvana y Pablo, aunque con sus propios cuartos, compartían espacios comunes, se ayudaban con las tareas y, a veces, incluso se confesaban sus secretos adolescentes. No siempre fue fácil. Hubo roces, malentendidos y momentos de tensión, como en cualquier familia que se une. Pero la base era el amor, la comunicación abierta y el respeto mutuo, el compromiso de construir algo sólido y duradero. La vida de Isabel y Mateo se tejió con la misma melodía que habían dejado inconclusa en su juventud, pero esta vez las notas eran más maduras, más profundas, enriquecidas por las experiencias vividas, por los desafíos superados, por la comprensión de que el amor verdadero es una elección diaria, una voluntad de superar los obstáculos. Aprendieron que el amor no siempre es un camino recto, que a veces requiere valentía para afrontar la verdad, paciencia para sanar las heridas y la inquebrantable voluntad de luchar por lo que el corazón anhela. El sol de la tarde seguía filtrándose por las persianas, pero ahora iluminaba una casa llena de risas, de conversaciones animadas y de la calidez de una familia unida, que había encontrado su propio camino hacia la felicidad. Isabel y Mateo, sentados en el sofá, tomados de la mano, observaban a sus hijos interactuar, a veces con bromas ligeras, a veces con confidencias profundas. Sus miradas se cruzaron, llenas de gratitud y de la certeza inquebrantable de que finalmente habían encontrado su lugar en el mundo, juntos y por fin, completa y felizmente. La melodía de su amor, inconclusa por tanto tiempo, había encontrado su perfecta armonía. Fin.